Los saludo por este medio esperando que se encuentren bien tanto ustedes como su familia. En el video anterior que hicimos, hablamos sobre lo que eran logaritmos y las propiedades de los logaritmos. Ahora vamos, y como se los prometí en el video anterior, ahora vamos a ver ejercicios sobre logaritmos. Entonces, el primer ejercicio sobre el logaritmo me dice lo siguiente: logaritmo en base 2 de 32. Primero, necesito utilizar mi calculadora. No puedo utilizar mi calculadora, ¿por qué? Porque tengo una base 2. Por lo tanto, queda excluido el asunto de utilizar la base 2. Utilizar la calculadora, porque mi calculadora no tiene, y generalmente, o la mayoría de las calculadoras generalmente no tienen, sino solamente base 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de transformar o tratar de resolver este ejercicio en base a lo que pueda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer el 32 en sus factores primos. Recuerde que el 32 es un número par, por lo tanto es divisible para 2. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Recuerde que el 32 es un número que se puede descomponer en la base, en el 2. Y esto me quedaría 2 a la quinta. ¿Por qué? Porque tengo 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Cuántas veces se está multiplicando el 2? 5 veces. Entonces anoto el 2, que es el número que se está multiplicando, y con el exponente 5. Entonces, ¿puedo volver a escribir en la expresión? Sí. ¿Cómo me quedaría la expresión? Logaritmo en base 2, en vez del 32, tendría 2 a la quinta. Es decir, hasta ahora no toco nada de lo que es el logaritmo. Simplemente lo que hice fue descomponer el 32. Recuerdo que hay una de las propiedades que me dice logaritmo en base a de b a la c, que me dice que si yo tengo o mejor dicho, yo tengo un argumento y ese argumento está elevado a un exponente, ¿qué es lo que pasa? Que ese exponente, en este caso la c, pasa a multiplicar al logaritmo del argumento. ¿Está claro? Tienen que acordarse de eso. Que si mi argumento está elevado a un exponente, ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo del argumento. Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que yo tengo? El argumento es 2, pero con un exponente, que es 5. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese 5, lo voy a anotar acá, ese 5 pasa a multiplicar al logaritmo en base 2 de 2. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Está claro? El exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Tengo otra propiedad. Acuérdense que tenemos otra propiedad que me dice lo siguiente. ¿Qué cosa? Que si el logaritmo del argumento A y con base A, o sea, si el argumento y la base son iguales, el resultado siempre va a ser 1. Acuérdense de eso, que si la base y el argumento son iguales, el resultado siempre va a ser 1. Lo invito a qué cosa, a que si usted no ha visto el video anterior y no me entiende alguna de las partes de aquí, simplemente, por favor, trate de revisar el video anterior. ¿Para qué? Para que usted pueda ver estas propiedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí yo tengo, voy a anotarlo de nuevo, 5 logaritmo en base 2 de 2. Tengo base y argumento iguales. Esto equivale a 1. Por lo tanto, ¿qué me estaría quedando? 5 por 1, y eso es igual a 5. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 32 equivale a ¿cuánto? A 5. En el caso de que usted tenga alguna duda, por favor, me lo comunica, me lo hace, me anota
en los comentarios, yo lo estaré leyendo y lo estaré revisando, y si trataré de darle la respuesta lo más rápido posible. Vamos a un segundo ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio, el logaritmo. Voy a dejar el logaritmo. El ejercicio me dice logaritmo en base 10. Ahora voy a anotar en base 10 de 0,00001. Lo primero que quiero darles a conocer es lo siguiente. Si el logaritmo es base 10, no necesito anotarlo. Por lo tanto, yo puedo escribir logaritmo de 0,00001. Simple y sencillo. Cuando el logaritmo es base 10, no necesito anotar la base. Es como la raíz cuadrada. Cuando la raíz es cuadrada, no es necesario anotar el 2. Si usted quiere, como aquí, lo anota, o como acá, no lo anota. Si no lo anoto, todo el mundo tiene que entender que es la base 10. ¿Qué voy a hacer ahora? Primero voy a trabajar con este 0,0001. Voy a contar cuántos lugares tiene este 1. O voy a transformar este 0,00001, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Quiero saber este 100 milésimas, quiero transformarlo en una potencia. ¿Está claro? Entonces voy a hacer lo siguiente, 0,00001, y voy a contar cuántos lugares recorre mi coma. Recorrería un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios y 5 espacios. Entonces, yo quiero transformar ese 100 milésimas en una potencia. Entonces voy a anotarlo. ¿Cómo me quedaría? 1 por 10. ¿Cuántos espacios recorrió? 5. Pero como estoy transformando de un número menor a un número mayor, porque tenía 0,00001, lo estoy transformando en 1, le pongo el signo negativo. Y ahí lo tenemos. Y esa es la idea. Preguntas. Entonces voy a nuevamente a anotar mi ejercicio. Logaritmo de 1 por 10 a la menos 5. ¿Es necesario anotar el 1? No. Yo lo anoto, ¿por qué? Porque está aquí. Como no es necesario anotar el 1, yo voy a poner esto. Logaritmo de 10 elevado a la menos 5. ¿Por qué? Porque el 1, si se está multiplicando, va a quedar el otro valor por el cual se está multiplicando el 1. Nuevamente caemos en la regla anterior. Si el argumento tiene un exponente, el exponente pasa a multiplicar a la base. Si el argumento tiene un exponente, el exponente pasa a multiplicar a la base. En este caso, mi exponente es negativo, por lo tanto, mi exponente pasa a multiplicar a la base. En este caso, menos 5, logaritmo en base 10. Le voy a recordar nuevamente que este logaritmo tiene una base 10. ¿Es necesario anotarla? No, porque yo debería entender que si no está el 10 es porque simplemente la base es 10. ¿Por qué lo he anotado aquí? Para recordarles qué cosa, que si la base y el argumento son iguales, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, ¿qué tendría? 5 por 1 y el resultado sería menos 5. Entonces, el logaritmo en base 10 de 100 milésimos sería igual a menos 5. Ahí tenemos nuestro segundo ejercicio. Como se los dije, es para que usted vaya recordando las propiedades o algunas de las propiedades que hemos tenido.
Vamos a ver un ejercicio un poquito más complicado. Vamos a ver un tercer ejercicio. Vamos con nuestro tercer ejercicio. Yo aquí le hago una recomendación. Mientras yo voy anotando, usted vaya pausando el video y vaya revisando el video anterior. Nuestro ejercicio ahora viene, dice, logaritmo en base 5 de logaritmo en base 2 de 32. Miren este ejercicio. El logaritmo de un logaritmo. Logaritmo en base 5. Y el argumento ahora, ¿cuál va a ser? Aquí lo voy a poner. El argumento es igual al logaritmo en base 2 de 32. ¿Cuál es la base de mi logaritmo? No es la base 2. La base de mi logaritmo es 5. ¿Está claro? Entonces repito. La base es 5. Y el argumento va a ser ahora el logaritmo en base 2 de 32. Hace unos minutos resolvimos nosotros lo siguiente. Teníamos que el logaritmo en base 2 de 32 equivale al logaritmo en base 2 de 2 a la quinta. Y eso era igual a ¿qué cosa? A 5 que multiplica al logaritmo en base 2 de 2. ¿Y eso era igual a qué cosa? Esto es 1. ¿Por qué? Porque si la base y el argumento son iguales, esto equivale a 5. Preguntas hasta aquí. Entonces, véalo ahí, revíselo. Entonces, yo voy a anotar nuevamente. Logaritmo en base 5. Pero todo esto me dio 5. Todo eso me dio 5. Y nuevamente me topo con esto. Si la base y el argumento son iguales, el resultado va a ser 1. Entonces, en este caso, el resultado va a ser 1. Mira que un ejercicio que aparentemente era muy complicado, donde el argumento es un logaritmo. Anoté cuál era la base, una base 5, que tampoco la puedo resolver por calculadora. Tampoco esto de acá adentro lo puedo resolver por calculadora. Simplemente mire cómo lo resolví. Comienzo desarrollando el argumento, pero ya habíamos resuelto un ejercicio anterior el argumento. Por lo tanto, ahora me quedo solamente que todo ese logaritmo en base 2 de 32 era 5. Y ahí podemos hacer nuestro ejercicio. Vamos a hacer otro parecido. Vamos a hacer otro parecido. Entonces, ¿qué me dice? Logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de logaritmo en base 3 de 81. Entonces, primero voy a empezar con la base. ¿Cuánto vale mi base? La base del logaritmo no es 3. La base de mi logaritmo es 2. ¿Por qué? Porque recuérdense que el primer logaritmo en este caso es el que manda. El primer logaritmo es el que manda. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál sería el argumento? El argumento que yo tengo sería igual al logaritmo en base 3 de 81. Ese es el argumento que yo tengo. Entonces, veamos. ¿Con quién vamos a trabajar primero? Con el logaritmo en base 3 de 81. Entonces voy a anotar acá, logaritmo en base 3 de 81. Pero yo recuerdo que el 81 lo puedo descomponer. Lo voy a hacer por acá. Vamos viéndolo por acá abajo. El 81 yo lo puedo descomponer ¿en qué? En 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Y esto equivale a 3 a la cuarta. ¿Está claro? Entonces, el 81 ya no es 81, sino es 3 a la cuarta. Es simplemente anotarlo de otra forma.
El 81 lo estoy anotando en forma de potencia. Entonces veamos. Logaritmo en base 3 de 3 a la cuarta. Entonces, ¿qué me dice? El exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. 4 por el logaritmo en base 3 de 3. El exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Pero también me recuerdo que si la base y el argumento son iguales, recuerde, si base es igual al argumento, el resultado va a ser igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a 1. ¿Y qué me quedaría? 4 por 1, que equivale a 4. Entonces, ahí nosotros tendríamos recién resuelto, ¿qué cosa? El argumento. ¿Cuánto vale el argumento? El argumento vale 4. Perdón que dé la espalda. Entonces, nuevamente voy a anotar el logaritmo en base 2 del logaritmo en base 3 de 81. Pero yo ya sé que el logaritmo en base 3 de 81 equivale a 4. Por lo tanto, lo puedo volver a escribir. Logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recordar que el 4 equivale a 2 por 2. Es decir, 2 al cuadrado. Por lo tanto, lo reescribo. Logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. Recuerde, el exponente pasa a multiplicar a la base. Perdón, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo de la base. Eso es lo que quise decir. Entonces, ¿qué me estaría quedando? 2 logaritmo en base 2 de 2. Si la base, aquí está, si la base y el argumento son iguales, entonces el resultado va a ser igual a 1. ¿Y qué me estaría quedando? 2 por 1, y eso es igual a 2. Preguntas. Entonces, ahí usted tiene nuevamente otro ejercicio resuelto. Voy a hacer el último ejercicio. Acá sí voy a tener que hacer muchas borradas. ¿Por qué? Porque es un ejercicio muy largo, pero es un ejercicio sencillo. ¿Por qué? Porque usted ya se va a dar cuenta que es solamente ver las propiedades de los logaritmos. Entonces, queridas personas que van a ver este video, yo les recuerdo qué cosa. Los logaritmos no son difíciles. Es solamente saberse las propiedades. Si no se saben las propiedades, por favor, recuerde revisar el video anterior. Si no se saben las propiedades, recuerde revisar las propiedades del video que están puestas en el video anterior. Entonces aquí me dice 7 que multiplica el logaritmo de 16 quinceavos más 5 que multiplica, discúlpeme que aquí sí lo tengo ya puesto, 25 24avos más 3 que multiplica al logaritmo de 81 ochentavos. Al final le voy a dejar un ejercicio puesto y le voy a dar la respuesta en otro video. O sea, para que usted lo resuelva, y en la otra semana le subiré el video con la respuesta, ¿no? Bien. Primero, voy a recordar qué cosa, que aquí tengo una división. Si tengo una división, en el argumento tengo una división, ¿qué ocurre? Que puedo separar esa división en dos logaritmos que se estén restando. Segunda cosa que me doy cuenta, ninguno de estos logaritmos tiene una base. Por lo tanto, si no hay base, el logaritmo es la base 10.
y no es necesario anotarla. Por lo tanto, no lo hemos anotado. Entonces vamos viendo. Voy a decir el 7, voy a abrir paréntesis. Aquí tengo una división. Esa división se transforma en el logaritmo, en dos logaritmos que se están restando. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Pero todo eso se está multiplicando por 7. ¿Estamos claros? Vamos al segundo. Más 5 y abro paréntesis. Lo mismo. Tengo como argumento una división, lo voy a separar en el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Disculpe nuevamente. Más el 3, abro paréntesis, aquí nuevamente tengo una división, perdón. Y esa división se transforma en el logaritmo de una resta. Logaritmo del 81, que es el numerador, menos el logaritmo de 80, que es el denominador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a multiplicar el 7, el 5 y el 3 con todos los logaritmos que tenemos. Entonces, vamos a hacerlo. 7 logaritmo de 16 menos 7 logaritmo de 15 más 5 logaritmo de 25 menos 5 logaritmo de 24 más 3 logaritmo de 81 menos 3 logaritmo de 80. Veamos si se puede hacer algo. Tengo logaritmo de 16, de 15, de 25, de 24, de 81, de 80. No hay ningún número donde yo pueda sumar. Por ejemplo, si tuviera, por decir algo, logaritmo de 16, 3 logaritmos de 16 más 2 logaritmos de 16, yo podría decir, tengo 5 logaritmos de 16. Pero acá no tengo ningún número conocido. Entonces no puedo sumar, no puedo restar, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué me toca hacer ahora? Tratar de descomponer todos estos números. Entonces voy a anotarlos acá. El 16 equivale a ¿qué cosa? A 2 a la cuarta. 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El 15. El 15 es igual a 3 por 5. El 25, ¿a qué es igual? A 5 al cuadrado. Los voy a ir poniendo así como en casilleritos. ¿Para qué cosa? Para que me quede, yo pueda ir revisándolos bien, ¿no? El 24, ¿a qué equivale? A 6 por 4. Entonces, 24 equivale a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Entonces equivale a 2 al cubo, que es 8, por 3, 24. El 81 ya lo vimos hace un rato, que equivale a 3 a la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. Y el 80, vamos viéndolo. El 80 equivale a ¿qué cosa? A 2 a la cuarta por 5, es decir, 16 por 5, que sería igual a 80. 2 a la cuarta por 5. Recuerde que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y 16 por 5, 5 por 6, 30, llevo 3, 5 por 1, 5 y 3, 8. 2 a la... Y ahí nosotros tenemos esto. Veamos qué podemos hacer con esto. Entonces, tengo 7 logaritmo de, ya no de 16, sino de 2 a la cuarta. Menos 7 por el logaritmo de ¿quién? De 3 por 5. Más 5 logaritmo de 5 al cuadrado. Menos
Estamos acá, 5 al cuadrado, menos 5 logaritmo de 2 al cubo por 3, más 3 logaritmo de 3 a la cuarta y menos 3 logaritmo de 2 a la cuarta por 5. Ahí lo tenemos. Nos entró justito. No tuvimos que estar haciendo ninguna segunda línea. Aquí que tengo una multiplicación. Si usted revisa lo anterior, ¿qué va a tener? Va a tener usted ¿qué cosa? Que el logaritmo de una multiplicación se transforma en el logaritmo de una suma. Entonces vamos viendo nosotros esto. Tengo una multiplicación acá, perdón, tengo una potencia. Voy a sacar esa potencia. Recuérdense que la potencia pasa a multiplicar al logaritmo del argumento. Entonces tengo 7 por 4 por el logaritmo de 2 menos 7, y aquí abro paréntesis, logaritmo de 3. Si es una multiplicación, eso se transforma en el logaritmo de la suma de esos factores, ¿no? Entonces el logaritmo de 3 más el logaritmo de 5 más 2 por 5 o 5 por 2, como usted lo quiera poner, logaritmo de 5 menos 5, aquí abro paréntesis, y aquí tengo una multiplicación. Eso se transforma nuevamente en una suma de logaritmo de los factores. Logaritmo de 2 al cubo y logaritmo de 3. Más 3 por 4 por el logaritmo de 3. Y lo voy a poner acá abajito. Menos 3, o pongámoslo del otro lado, para que no estemos haciendo como continuación, ¿no? Menos 3, y aquí tengo nuevamente una multiplicación. Entonces, 3 logaritmo de 2 a la cuarta más logaritmo de 5. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta por 5 se están multiplicando los argumentos. Yo puedo separar esos argumentos como el logaritmo del primer argumento más el logaritmo del segundo argumento, que son factores entre sí. Vamos viendo lo que podemos hacer. Tengo 7 por 4, 28 logaritmo en base 2, menos este 7 va a pasar a multiplicar a ambos, menos 7 logaritmo en base 3, menos 7 logaritmo en base 5. Aquí tengo 5 por 2, más 10 logaritmo en base 5. Este menos 5 va a pasar a multiplicar a ambos, menos 5 logaritmo en base 2 de 3, menos 5 logaritmo en base, del logaritmo de 3. Acá tengo una multiplicación, más 12 logaritmo de 3, y lo voy a anotar abajo en lo que sigue, ¿no? Menos 3 logaritmo en base 2 a la cuarta, menos 3 logaritmo en base 5. Es un ejercicio que no es complicado, es largo, no es difícil, no es complicado, es solamente largo. Pero si usted se da cuenta, se van aplicando todas las propiedades que se vieron en el video anterior, y también se están aplicando ¿qué cosa? Las propiedades que las estoy recordando acá. Voy a borrar esta primera parte y esta segunda parte para poder continuar con el ejercicio. Voy a hacerlo. Entonces, ¿qué me dice? Voy a anotar 28 logaritmo de 2 menos 7 logaritmo de 3 menos 7 logaritmo de 5. Hasta ahora no he podido hacer nada. Voy tachando esto, tachando, más 10 logaritmo en base 5
voy tachando. Y este 3 va a pasar a multiplicar al 5. Directamente lo voy a anotar. 3 por 5, 15, menos 15 logaritmo en base 2. ¿Listo? Menos 5 logaritmo en base 3. Más 12 logaritmo en base 3. Este 4 va a pasar a multiplicar al menos 3. ¿Cuánto me quedaría? Menos 12 logaritmo en base 2 y menos 3 logaritmo en base 5. Y ahí ya la cosa ha cambiado. Déjenme borrar todas estas segundas dos líneas. Entonces, veamos. Yo me doy cuenta que aquí tengo logaritmo de 2, tengo logaritmo de 2 y tengo logaritmo de 2. Entonces, yo tengo 28 logaritmo de 2 menos 15 logaritmo de 2 y menos 12 logaritmo de 2. Si usted ve 28 logaritmo de 2 y aquí tengo una suma de logaritmos, pero hay signos negativos, entonces es una suma de números negativos. 15 y 12 menos 27 logaritmo de 2. Menos 27. Y ahora resto, ahora sí, 28 menos 27. Recuerde las propiedades de la resta. La resta es una operación de signos diferentes. Y el resultado va con el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? 28. 28 es positivo, por lo tanto mi respuesta va a ser positiva. 1 logaritmo de 2. ¿Es necesario poner el 1? No, pero ya lo puse. Pero para las otras respuestas no los voy a, o cuando ya continúe con el ejercicio, no lo voy a anotar. Entonces se fue esto y se fue esto. Voy ahora con la siguiente. Me dice menos 7 logaritmo de 3. Entonces va la primera. Menos 5 logaritmo de 3. ¿Qué más me dice? Acá. Más 12 logaritmo de 3. Listo. Entonces, ¿qué me queda? Me doy cuenta que tengo 7 y 5 negativo, menos 12 logaritmo de 3. Recuérdense que estos dos son positivos y por lo tanto, aunque aparentemente se pueden estar restando, la suma es una operación de signos iguales. Y el resultado va con el signo de los sumandos. Entonces, signos iguales, suma, como ambos son negativos, negativo. Menos 12 logaritmo de 3, más 12 logaritmo de 3, y eso es igual a 0. Se terminó mi segunda parte. Vamos a la tercera parte. ¿Qué me dice? Menos 7 logaritmo de 5 más 10 logaritmo de 5 y menos 3 logaritmo de 5. Déjenme borrar estas dos partes de acá abajo para que usted lo pueda observar. Entonces, me doy cuenta aquí, mire, negativo y negativo. ¿Cuánto me da? Menos 10 logaritmo de 5. Lo que dije hace un rato. Tengo signos negativos, por lo tanto los puedo sumar. Resultado de la suma de negativos es negativo. Menos 10 logaritmo de 5 más 10 logaritmo de 5. Y usted sabe que eso se anula y me queda 0. Por lo tanto, toda esta larga operación, ¿cuánto me ha quedado? Esto. Entonces, mi respuesta va a ser logaritmo de 2.
Y eso es todo. Entonces, acá pongamos que todo este ejercicio, el resultado daba logaritmo de 2. Profesor, faltó ¿se equivocó en algo? ¿En qué me equivoqué? Es que no le puso la base, la respuesta. Recuerde que si la base no tiene respuesta, la respuesta puede ser base, no es que puede, perdón, la respuesta es base 10. O sea, si yo anotaba esta respuesta, esto es correcto y esto es correcto. Un gusto, jóvenes, espero que lo hayan visto. Déjenme anotarles, perdón, el último ejercicio es un ejercicio muy largo, lo voy a poner por acá. Es un ejercicio numérico, espero que lo puedan resolver, y si no lo pueden resolver, me avisan y yo lo subo. Logaritmo de m dividido para n más el logaritmo de n dividido para p más el logaritmo de p dividido para n menos logaritmo de ma más, en pocas palabras, y nb. Revísenlo, chequéenlo. Este es el ejercicio, lo voy a encerrar y repito, si usted tiene alguna duda, me avisa y yo lo subo para ustedes. Espero que se encuentren bien. Insisto, por favor, comenten sobre este video, comenten sobre este canal, es lo que les pido. Es para mí un gusto estar trabajando con esto y cualquier duda lo estaré leyendo en sus comentarios. Y si usted, vuelvo a repetirle, disculpa que lo haga por segunda ocasión, pero si usted cree que esto que estoy haciendo es bueno, difúndalo, coméntalo. Esa es la idea, que se lo pueda difundir, que se lo pueda comentar lo que estamos haciendo. Gracias, un gusto.